revelado, 3 escalofriantes relatos de vecinos siniestros que cambiaron vidas para siempre. Ana, una madre soltera de 32 años, siempre había creído que su pequeño hogar era su refugio. Pero esa noche, mientras regresaba del restaurante, sintió que las sombras la acechaban. Las luces parpadeantes en la calle creaban figuras extrañas y un escalofrío le corrió por la espalda. Al pasar frente al edificio, levantó la mirada y vio al anciano del primer piso asomado a su ventana. Sus ojos, fríos como el acero, parecían perforar su alma. Ana sintió que un universo de secretos oscuros habitaba en esos ojos. Los murmullos en el edificio se habían intensificado en las últimas semanas. Aquella joven pareja que llegaba a altas horas de la madrugada siempre cargando bultos grandes y oscuros, ocultos bajo sus chaquetas, la inquietaban. Ana podría jurar que sentía el peso de sus miradas, como si sus secretos fueran cuchillos cortando el aire. Y no podía ignorar a la mujer del cuarto, tan amable que resultaba sospechosa. Su sonrisa era una peste, demasiado dulce, como si escondiera un veneno. Cada vez que la veía acariciar a Diego, un nudo en su estómago se apretaba con fuerza, las noches se tornaban insoportables. Susurros en la oscuridad, ruidos extraños en los pasillos vacíos. Una noche, un grito desgarrador rompió el silencio. Un niño del barrio había desaparecido y la comunidad, como siempre, ignoró el horror. Las autoridades, desinteresadas y corruptas, desestimaron sus preocupaciones. Solo está jugando, dijeron, y Ana sintió que la locura se apoderaba de ella. El instinto de proteger a su hijo se desbordaba como una ola rompiendo contra un acantilado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un día, decidida a encontrar respuestas, Ana se armó de valor. Los ecos de historias macabras recorrieron su mente mientras olfateaba el hedor de lo desconocido. Descubrió que sus vecinos estaban unidos por un hilo oscuro, un pasado manchado por rituales inquietantes. En el parque cercano, vio a Diego reír con la mujer amable, y un pánico inmediato la envolvió. Algo en esa sonrisa le decía que su hijo estaba en grave peligro. Esa noche, al regresar a casa sintió el aire helado en su pecho. La puerta, entreabierta, dejó que el frío entrara en su hogar. El pasillo estaba iluminado de manera irregular, como si las sombras fueran seres independientes. El hogar que una vez fue su refugio ahora la asfixiaba. Corrió desesperada, oyendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. Con cada paso, la sensación de ser observada se intensificaba, y al mirar hacia atrás, vio justo a tiempo un destello de la sonrisa de la mujer del cuarto desvanecerse en la penumbra. Ana sabía que había cruzado una línea y que los secretos habían comenzado a desenredarse. La lucha por proteger a Diego apenas comenzaba, mientras la risa de la mujer resonaba como una advertencia en su mente. ¿Cómo podría escapar de la red oscura que la envolvía, de los verdaderos monstruos que acechaban no solo en la noche, sino entre quienes se decían ser sus amigos? El terror estaba muy cerca, y lo peor estaba por venir. Ana se despertó en medio de la noche, un sudor frío empapaba su frente. El reloj marcaba las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero ella sabía que eso podía ser engañoso. El instinto la obligó a levantarse y mirar por la ventana. La oscuridad envolvía el edificio y las sombras danzaban como espectros en la luz de la luna. Recordó la risa de la mujer del cuarto, resonando en su cabeza, como un eco de advertencia. Con pasos suaves, se acercó a la puerta de Diego. La puerta estaba entreabierta. Ana sintió un nudo en el estómago. Se asomó cuidadosamente, observando el cuarto oscuro y silencioso. Su hijo no estaba en la cama.
La desesperación le llenó el pecho. Diego, susurró con voz temblorosa, pero el silencio fue su única respuesta. Un ruido sutil, como un susurro, provenía del pasillo. Ana contuvo la respiración y se asomó al exterior de la habitación. Cada paso la acercaba más a un abismo de terror. El eco del murmuro se convirtió en un canto lejano, un canto que chillaba al fondo de su mente. La claridad se desvaneció y sus sentidos fueron reemplazados por el pálpito del miedo. Se adentró en el pasillo, oscurecido por la penumbra. Notó luces parpadeantes en el apartamento de la mujer del cuarto. Todo su ser le advertía que algo estaba mal. Se acercó a la puerta, temiendo lo que podría encontrar del otro lado. El canto se volvía más fuerte, cada nota amenazando con atravesar su conciencia. Antes de reunir el valor suficiente para tocar, escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con el anciano del primer piso. Sus ojos helados la miraban fijamente, como si supiera más de lo que Ana podría imaginar. Un escalofrío recorrió su espalda, y cuando ella quiso retroceder, él extendió su mano, señalando a su apartamento. Ahí es donde todo comienza, dijo con voz rasposa y quebrada. Esa frase la hizo temblar. ¿Qué quería decir con eso? Ana no podía permitir que él se interpusiera entre ella y su hijo. Déjame en paz, gritó, dando un paso atrás, sintiendo que el pánico empezaba a nublar su mente. El anciano sonrió, y en su mirada veía una mezcla de tristeza y locura. La risa de la mujer, te lo ha advertido. No todo lo que brilla es oro, dijo, antes de hundirse de nuevo en la sombra de su apartamento. Ana no podía perder tiempo. Era hora de actuar. Decidida, se dirigió al apartamento de la mujer, empujando la puerta aún más abierta. Allí encontró un ambiente que la dejó sin aliento, velas encendidas y extraños símbolos dibujados en el suelo con tiza. En el centro, un altar macabro adornado con fotos de niños desaparecidos. Aquellos ojos inquebrantables la observaban desde las paredes. El canto aumentó en intensidad, resonando en su pecho. Y en un rincón, una figura conocida, Diego, sentado, con la mirada vacía, como si estuviese en trance. Ana sintió que se le rompía el corazón y la furia se apoderó de ella. Diego. Gritó, el terror transformándose en rabia. Pero cuando intentó acercarse, la puerta se cerró de golpe tras ella. La risa de la mujer retumbó en sus oídos, un sonido como de cristal rompiéndose. Ana supo que un reloj contaba hacia atrás, empujándola a una lucha por su vida. ¿Qué ritual se estaba llevando a cabo? Y en ese momento, una sombra negra emergió de la oscuridad, acercándose a su hijo. La mirada de Ana se encontró con su hijo, y en un instante, todo su mundo se detuvo. La pregunta retumbó en su mente, ¿podría salvar a Diego antes de que fuera demasiado tarde o se convertiría en una víctima más de la siniestra red que la rodeaba? El frío cortante de la habitación la envolvió como una serpiente, y Ana sintió que cada fibra de su cuerpo se tensaba. La sombra, con un vientre oscuro y amorfo, se acercaba lentamente a Diego. A cada paso que daba, el canto se volvía más agudo, como si celebrara el inminente sacrificio. Ana luchó contra un pánico que amenazaba con quebrar su mente. Diego. Despierta, gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se perdía en la cacofonía que llenaba el aire. Se movió, tratando de avanzar, pero la puerta parecía una muralla impenetrable. La risa de la mujer resonó, cruel y burlona, mientras el altar estallaba en un brillo sobrenatural. De repente, las velas parpadearon de manera frenética, proyectando sombras que parecían cobrar vida. Ana sintió que los símbolos en el suelo vibraban, como si estuvieran trabajando en un idioma oscuro y antiguo que ella no podía entender. La atmósfera era densa, casi imperceptible, pero ella podía sentir su peso, una carga que afectaba incluso su respiración. La sombra se detuvo. Ana la observó con horror. Tenía una forma humana, pero sin rasgos definidos, como si fuera una extensión de la noche misma. Con un movimiento rápido, la criatura extendió una mano hacia Diego, y Ana sintió que el tiempo se desaceleraba.
En un impulso, se arrojó hacia adelante. El suelo parecía desmoronarse bajo sus pies, pero no había otra opción. Tenía que llegar a su hijo. De repente, la sombra se volvió, enfocando su atención en Ana. Sus ojos vacíos se clavaron en ella y la horrorosa risa de la mujer resonó aún más fuerte. No puede salvarlo, ya pertenece a la oscuridad, dijo la figura en un susurro que parecía cortar a través del aire frío. Ana sintió un pánico indescriptible. No. No lo llevarás. A medida que se acercaba, el canto se intensificaba, retumbando en su cabeza, llenando su ser de un terror visceral. Las velas titilaron, y la luz se desvaneció por un instante. Fue ese instante el que le dio una idea. Recordó lo que el anciano había dicho, palabras que se le quedaron grabadas. No todo lo que brilla es oro. Buscó una vela y, con una determinación renovada, la alzó. «Detente», gritó, porque en ese instante, había comprendido que había algo en la luz que podría romper el hechizo. La sombra parecía titubear, su forma empezaba a fluctuar entre la oscuridad y la claridad. Ana sonrió, sintiendo que había encontrado una debilidad. «Diego, regresa a mí», le gritó. La luz de la vela irradiaba, llenando el cuarto de un brillo efímero, y por un momento, la figura se vio obligada a retroceder, pero el canto no cesó. En algún lugar del apartamento, la mujer comenzó a murmurar palabras en un lenguaje desconocido. Ana sintió que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. La sombra seguía proyectándose ante ella, su forma comenzaba a desvanecerse, pero a la vez, se reinventaba. De repente, una mano helada agarró a Diego, tirando de él hacia el altar. «No», gritó Ana, con toda su desesperación. La vela temblaba en su mano, la luz parecía combatir a la oscuridad, pero los gritos de Diego llenaban la habitación y su rostro se retorcía en desesperación. Entonces, ante sus ojos, la esquina de la habitación brilló intensamente. Una grieta en la realidad, una carretera hacia otro mundo comenzaba a abrirse. Ana se sintió atraída hacia ella, como si prometiera una salida del horror presente. La figura de la sombra lloraba, o reía, o ambas cosas a la vez, una risa macabra que cortaba el corazón. «Aprovecha la luz, Ana». Le llegó como un grito a su oído, el eco del anciano reverberando a través de la oscuridad. Con valor, corrió hacia Diego. La luz de la vela comenzó a desvanecerse, pero Ana no podía rendirse. En ese instante crucial, todo pareció congelarse. ¿Podría atravesar la grieta y salvar a su hijo? La decisión pesaba en sus manos, pero el tiempo se acababa. Las miradas de madre e hijo se encontraron una última vez antes de que la sombra se aproximara, y ella supo que esa sería la última oportunidad. «Diego», gritó, y con un grito desgarrador. Dio un paso hacia la luz y todo se volvió negro. ¿Qué pasará con Ana y Diego? La oscuridad reclamará a uno o ambos, o encontrarán la fuerza para escapar de este terrorífico destino. La verdad aún está por revelarse. Ana sintió que caía en un abismo sin fondo, pero en lugar de la nada, fue rodeada por un halo de luz brillante, cegadora. Abría los ojos, pero lo primero que notó fue la risa de Diego, resonaba como un eco nostálgico, casi como si hubiera vuelto a su infancia. «Mami», exclamó, su voz clara y juguetona. Diego Ana lo buscó, jadeando, intentando recordar lo que había sucedido. La luz a su alrededor comenzó a desvanecerse, y el sentido de calidez la golpeó como un tsunami. Se encontraba en un pasillo largo, las paredes eran de piedra fría y húmeda. Estruendos resonaban a lo lejos, y sombras danzaban en la oscuridad. Su corazón latía con fuerza. Aún temía perderlo. «Diego», gritó, agrandando la distancia entre su actual realidad y la pesadilla que había dejado atrás. Caminó hacia adelante, cada paso resonando en el silencio, una especie de eco inquietante. A medida que avanzaba, comenzó a notar detalles extraños, figuras en las paredes, símbolos que parecían cobrar vida. Cada uno de ellos contaba historias de desesperación y pérdidas. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna, una presión creciente.
El tablero del altar aún pesaba sobre su corazón como una sombra eterna. Diego, repitió, con la voz más suave, como si temiera romper el hechizo de aquel instante. Con un giro, se encontró frente a una puerta, y en ella una imagen de su hijo la miraba fijamente. En su rostro había una mezcla de temor y valentía, una herencia del amor maternal. Pero detrás de sus ojos había algo más, algo oscuro. ¿Qué te han hecho?, preguntó Ana, abriendo la puerta de golpe. El grito congelado en su garganta quedó atrapado, porque Diego no estaba solo. La mujer, aquella figura que había reído cruelmente, se encontraba en pie junto a él, con una sonrisa que parecía conocer secretos antiguos. Ella es parte de nosotros ahora, susurró con voz serpenteante. La oscuridad se alimenta de los inocentes. Él es mío. La risa resonante llenó la habitación mientras Diego parecía atrapado en un trance, su mirada vacía, vacía como los ojos de la sombra que Ana nunca pudo alcanzar. Ana sintió la desesperación avanzar en su pecho. ¿Cómo podía enfrentarse a esta entidad que ahora se reía de su sufrimiento? Pero en su interior, la chispa de la lucha renació. Diego, mírame, exclamó, extendiendo su mano. La distancia se sentía interminable, pero tenía que intentarlo. Vuelve a mí. El niño parpadeó, como si despertara de un sueño profundo. La risa de la mujer se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. Ana sintió que el mundo a su alrededor se detuvo. Mamá, susurró Diego, y de repente, la luz ardió en su corazón. Aprovecha tu luz, Ana, resonó la voz del anciano como un eco en su mente, instándola a actuar. Pero antes de que pudiera moverse, la risa de la mujer montó un crescendo aterrador. No puedes salvarlo, ni a ti misma. La oscuridad todo lo devora, y tú serás la siguiente. Con un gesto dramático, hizo un movimiento que parecía rasgar el aire, creando una grieta similar a la que Ana había visto antes. Inmediatamente, Ana sintió que la fuerza oscura la envolvía, arrastrándola hacia la grieta. Diego, gritó, pero todo se desvaneció en un torbellino. El frío intenso fue reemplazado por el calor abrumador de la oscuridad. Con el miedo corriendo por sus venas y la voz de Diego disminuyendo, Ana se encontró flotando en una nada oscura, su corazón latiendo con fuerza. No había salida, solo un eco lejano de lo que una vez fue su vida. ¿Podría escapar de este horror? ¿O estaba condenada a vivir en esta oscuridad, al igual que su hijo? La voz del anciano flotó en su mente, pero las sombras tenían otros planes. La oscuridad empezó a cobrar forma a su alrededor, y Ana sintió que su fin estaba cerca. Entonces una pregunta final llegó a su mente: ¿había algo que podía hacer para romper el ciclo? La risa se intensificó nuevamente, y la atmósfera se volvió tan opresora que el aire se cortaba como un cuchillo afilado. Con el destino de ambos colgando de un hilo, ¿qué hará Ana para luchar contra la oscuridad que amenaza con consumir a su hijo y a ella misma? Las sombras se agitaron con un susurro que resonaba en su mente, la risa se tornó un murmullo que jugaba con su sentido de la realidad. Ana se sentía atrapada, como si hubiera sido despojada de su propia esencia. Las paredes de la oscuridad parecían cerrarse sobre ella mientras intentaba recordar la luz que había sentido antes. Diego murmuró, su voz apenas un hilo. El miedo se transformaba en desesperación, la imagen de su hijo atormentado aún brillaba en su mente. Con cada latido de su corazón, se fortalecía su determinación. No permitiría que esta entidad lo reclamara. Intentó recordar las palabras del anciano, recordar lo que significaba esa luz. El aire se volvió pesado, cada respiración era un desafío. La luz, pensó. Sin embargo, aquella oscuridad parecía absorber cualquier destello de esperanza que pudiera surgir. Y a pesar de su miedo, comenzó a recordar cada momento de amor, cada sonrisa de Diego. Cerró los ojos y, con toda su fuerza, trató de concentrarse. Sentía como si sus recuerdos formaran un equilibrio, un escudo contra esta oscuridad voraz. Diego, ven a mí, gritó, esta vez con una firmeza que la sorprendió a sí misma.
De repente, ocurrió algo inesperado. El calor de su corazón parecía expandirse, como si una llama estuviera avivada en su interior, desafiando al frío que la rodeaba. Las sombras comenzaron a temblar. Soy tu madre. Estoy aquí. Las palabras resonaron en la oscuridad y sintió una conexión. Una chispa diminuta comenzó a danzar dentro de ese abismo de desesperación. Con cada palabra, la grieta de la que había sido arrastrada se hacía más lumínica y menos opresiva. Sin embargo, la risa de la mujer regresó, esta vez más sibilante, invadiendo su espacio. Esa luz no es nada comparada con la oscuridad que he creado, decía mientras una figura espectral se formaba detrás de ella. Y tu pequeño se perderá aún más si te sigues aferrando a tus ilusiones. Ana sintió que la desesperación trataba de arrastrarla de nuevo, pero no podía rendirse. No, Diego no está perdido. Él es luz. Y yo también, gritó con todo su ser. Las sombras titubearon, como si el poder de sus palabras comenzara a deshacer el tejido de la oscuridad. A su alrededor, la atmósfera se tornó densa, casi tangible, y sentía que la fuerza oscura retrocedía. Sin embargo, la mujer la miraba con una mezcla de rabia y diversión. ¿De verdad crees que puedes salvarlo de mí? Ven, hermana del caos, ven a conocer tu destino. Como respuesta, Ana vio una figura brillante detrás de la mujer, un destello de luz pura que la llenó de esperanza. Era Diego, sus ojos iluminados, apuntando hacia ella. Mamá, ayúdame, bramó, la voz resonando en la oscuridad como una campana que rompía el hechizo. Ana sintió que su corazón se inflamaba de amor y determinación. Diego, ven a mí, sigue la luz, gritó, extendiendo sus brazos hacia él. La imagen de su hijo parecía temblar, batallando entre la sombra y la luz. La mujer, indignada, intentó cerrarle el paso. No lo puedes tener, es mío. No. Es mi hijo. Él es mío. Ana se lanzó al frente, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. El aire se volvió electrizado, y en un instante, sintió como si las corrientes del universo comenzaran a girar a su alrededor. Las sombras se retorcían, rasgándose como un papel viejo bajo su fuerza. En ese preciso momento, Ana comprendió que su amor era un arma. Con cada latido, con cada grito, estaba construyendo un puente de luz que desafiaba la oscuridad. Pero la pregunta, ahora más inquietante, ¿sería suficiente para salvar a Diego? El tiempo parecía congelarse, la lucha entre luz y oscuridad estaba en su clímax. Lo lograré, pensó, mientras un nuevo rugido emanaba de la grieta, aplastante, un recordatorio de que el verdadero horror aún estaba por venir. La mujer sonrió siniestramente, y Ana se dio cuenta que el verdadero golpe aún estaba por caer. La oscuridad, en una última ofensiva, decidiría su destino. ¿Sería el amor lo suficiente para vencer lo que acechaba en la penumbra? ¿O todo estaba ya condenado? La respuesta aguardaba tras una neblina ardiente, justo cuando el eco de una voz familiar empezaba a retumbar en la oscuridad. La tensión se intensificó en el aire. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sus ojos se fijaban en la figura de Diego, que se debatía entre la luz y la sombra. La risa de la mujer resonaba en su mente como un eco aterrador, desafiando su determinación. ¿Qué más puede hacerme?, se preguntó, y en ese instante, una claridad heladora cruzó su mente. De repente, la atmósfera cambió. El frío que la había envuelto comenzó a transformarse en calor, un calor que brotaba de su propio amor. Diego, volvió a gritar, poniendo todo su ser en esa palabra. La grieta luminosa detrás de ella se expandió, parecida a una ventana hacia un mundo que había creído perdido. Las sombras comenzaron a fragmentarse, desvaneciéndose como un sueño al despertar. La mujer, enojada, alzó su mano, como si intendiera atrapar la luz con un solo movimiento. Tu luz no es nada sin mí. Eres solo un reflejo de lo que podría ser, dijo con odio, cada palabra impregnada de desdén. Ana apretó los dientes. No soy un reflejo, soy su madre. Y por él lucharé. En ese momento,
una explosión de luz emanó de su corazón, tangible y vívida, convirtiéndose en un faro que desafiaba las sombras. La mujer se arrodilló, su rostro se distorsionó con terror. No, gritó, sus ojos oscuros llenos de furia. Ana se sintió invencible, como si el amor por su hijo hubiera despertado fuerzas que ni siquiera sabía que poseía. Con cada palabra que pronunciaba, la oscuridad se rasgaba más, llevándose consigo la amenaza. Diego, ven a mí. Gritó una vez más. Esta vez la imagen de su hijo fue más fuerte, su figura se acercaba, la luz vibrando a su alrededor, llenando el espacio con un resplandor casi celestial. Ana extendió los brazos, ansiosa por alcanzar a su pequeño, pero la mujer, entre gritos de furia, pareció concentrarse. Con un movimiento frenético, sus ojos se posaron en Ana. Tienes mucho que perder, hermana del caos. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? Fue un desafío, y Ana sintió que algo helado se apoderaba de su pecho al escucharla. No tengo miedo de ti, le respondía, aunque su voz temblaba. Sin embargo, en el fondo de su mente, el instinto de supervivencia le decía que lo que estaba a punto de suceder podía ser devastador. La mujer estiró ambos brazos hacia el cielo oscuro, y una corriente de sombras se agruparon, tomando la forma de figuras espectrales que parecían fusionarse con su propia esencia. Las figuras circundaron a Ana y a Diego, con rostros familiares pero difusos, como sombras de un pasado no olvidado. Eran personas que Ana había perdido, queridos que habían dejado este mundo de forma trágica, ahora volviendo para reclamar lo que nunca debieron dejar atrás. ¿Ves? No puedes escapar. Siempre te seguirán, dijo la mujer, dejando caer la cruda revelación en su corazón. Ana sintió como su determinación comenzaba a resquebrajarse, aquellas caras la miraban con anhelos desesperados. No, no. Ustedes no están aquí, son recuerdos, no pueden atraparme, se dijo, y entonces, la conexión que había sentido antes comenzó a temblar. La luz que había construido tambaleaba, y, en un parpadeo, la figura de Diego vaciló. Mamá susurró, esta vez no como un héroe, sino como un niño perdido en la negrura. Ana sintió el dolor de su hijo, lacerante y punzante. No, gritó, cerrando los ojos con fuerza. El amor no puede ser un lastre, es la clave. Pero el abismo ante ella parecía impenetrable, gargantas oscuras convergiendo, listas para engullir la única fuente de luz que había levantado. El aire se volvió aún más denso, y con cada aliento, Ana se sintió atrapada en una red que amenazaba con devorarla. Las sombras de sus seres queridos danzaban alrededor de ella, gritando en un eco interminable. ¿Qué harás ahora, madre? ¿Te atreverás a enfrentarlas? La mujer sonrió, con desprecio. Ana sintió que sus fuerzas se desvanecían, y la pregunta resonaba como un eco interminable en su mente, ¿podré liberarlos a todos? ¿O, en última instancia, terminaré convirtiéndome en una más de sus sombras? La lucha no había hecho más que comenzar, y el destino de Diego pendía de un hilo delgado, expuesto a la vorágine que se formaba a su alrededor. ¿Eran realmente sus recuerdos una prisión? La oscuridad se cerraría sobre ellos y entonces, una nueva voz resonó en las sombras, un grito que rebotó con la fuerza de 1000 tormentas. ¿Quién sería esa voz y qué revelaría en el crisol del caos? Ana sintió que su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y determinación. La voz en las sombras era profunda, resonante, como si tocara una fibra sensible en su interior. ¿Quién eres?, logró preguntar, temblando al mismo tiempo que se mantenía firme. El aire se volvió electrizado, la figura de la mujer dejó de ser la única opresora. Las caras de sus seres queridos se entrelazaron en un caos de emociones. Algunos lloraban, otros gritaban, mientras una imagen etérea emergía lentamente del fondo. Era una figura mayor, con el cabello canoso y una mirada seria, pero capaz de brindar una extraña calma. Era su abuela, a quien había perdido hace años. Abuela Ana apenas pudo pronunciar. Aquel ser querido le regresó la fuerza por un segundo. Pero la mujer oscura se interpuso, su risa burlona resonando en la oscuridad. ¿Qué crees que puede hacer una abuela,
Ana? ¿Protegerte de la verdad? Cállate, gritó Ana, tratando de apartar la voz de la mujer, pero sus palabras seguían reverberando. La verdad es que tú no eres nada sin el dolor que traes contigo. Las sombras comenzaron a acercarse, apretando cada vez más, invadiendo su espacio, como si el pasado atronador quisiera consumirla de nuevo. Ana apretó los ojos, buscando dentro de su alma lo que había estado olvidando, el mismo fuego que la había movido a luchar por Diego. La imagen de su hijo radiante se encendió en su mente, Diego. Las figuras del pasado comenzaron a desdibujarse mientras Ana se centraba en su amor. No estoy atrapada. Ustedes son mi historia, no mi prisión, afirmó con voz firme. La luz vuelve a brillar, brillante y decidida. La figura de su abuela sonrió, pasando su mano por el aire como un gesto de aprobación. Ahora lo entiendes, pero recuerda, recordar no es lo mismo que ser prisionera de tu pasado, advirtió su abuela antes de desvanecerse, dejando un rayo de luz alrededor de Ana, pero la mujer se reía, un sonido frío y escalofriante. Así que eres más fuerte de lo que pensaba, madre heroica. Pero hay secretos que aún no has develado, quizás cosas que ni tú misma temes enfrentar. Ana sintió un escalofrío. ¿Qué más sabes?, preguntó, el pánico comenzando a llenar su pecho nuevamente. Lo suficiente para saber que cada sombra tiene su origen. Cada paso que das hacia la luz puede revelarte no solo los miedos, sino los sueños enterrados que has estado ignorando. La mujer se giró lentamente, como si de ella brotaran sombras que se convirtieron en recuerdos coloridos, risas, juegos y caricias. Ana sintió que el amor que había creído tan firme se tambaleaba. ¿Te gustaría volver a verlos? Ellos están aquí, esperándote, pero ¿a qué precio?, pronunció la mujer, y el espacio a su alrededor se iluminó con destellos de momentos pasados que Ana había perdido, sueños que quizás nunca sucederían. Basta, vociferó Ana con todas sus fuerzas, pero en su interior, sintió una conexión desgarradora. Cada fragmento de su pasado parecía querer reclamarla. La mujer sonrió, satisfecha. ¿Vas a dejar que esos recuerdos te ataquen, o vas a enfrentarlos? El dilema es tuyo, querida hermana del caos. Pero ten cuidado, porque si saboreas lo dulce de los recuerdos, puedes olvidar la amargura del presente. La luz comenzó a debilitarse mientras las sombras tomaban forma. Ana, atrapada entre el deseo de rescatar su pasado y la necesidad de salvar a su hijo, supo que debía hacer una elección que cambiaría su destino para siempre. En ese instante, los ecos del pasado se fundieron en un grito desgarrador, uno que resonó con la lucha interna de Ana. ¿Qué haré ahora? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras las sombras se acercaban, dispuestas a engullir todo lo que había construido. ¿Cedería a la oscuridad o lucharía por su propio futuro y el de Diego? Justo cuando estaba a punto de decidir, una nueva sombra apareció en el horizonte, más oscura que todas las demás. Soy lo que más temías. Ha llegado el momento de revelarte la verdad. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al vislumbrar lo que se avecinaba. Su destino se entrelazaba con horrores que nunca imaginó. ¿Podrá enfrentarse a lo que viene y salvar a su hijo, o sucumbirá ante las sombras que quieren consumirlos? Ana se quedó petrificada, el corazón latiendo con fuerza en su pecho como un tambor en la penumbra. La sombra que se acercaba era más que un espectro, era el reflejo de su propio miedo, de lo que siempre había tratado de enterrar. Cualquiera que conociera sus secretos, sus anhelos ocultos, podía convertirse en su peor enemigo. ¿Qué sabes de mí?, balbuceó, su voz temblorosa aunque intentaba parecer desafiante. La figura oscura se detuvo a pocos pasos, su presencia era abrumadora, como si absorbiera todo el aire a su alrededor. Sé todo, Ana. Sé de tus pérdidas, de tus fallas. De cómo has intentado avanzar, pero siempre regresas a los mismos lugares oscuros. Las sombras que has ocultado son más fuertes de lo que imaginas. Pero hoy, te invito a enfrentarlas. Las palabras resonaron en la oscuridad, jugando con su mente.
Ana vio a través de la neblina de recuerdos, las memorias de su infancia, momentos que aún la atormentaban. Nunca olvidaría el día en que su padre se fue, abandonando a su familia de la manera más cruel posible. ¿Crees que al recordarlos, me harás daño? Ya tengo suficiente, gritó, sintiendo que la desesperación la invadía. Pero la figura se rió, un eco frío que reverberaba en el aire pesado. Ah, pero recuerda, Ana. Ignorar solo fortalece a tus demonios. Ellos vivirán en tu sombra mientras tú sigas corriendo. Pero hay algo más, algo que ni tú misma te atreves a confesar. En ese instante, el aire cambió de tono, densidades de miedo y anhelo se entrelazaron, creando un remolino de emociones que comenzaron a fusionar sus propios recuerdos con las sombras. Un duelo de realidades donde su abuela se desvanecía, dándole paso a una imagen que la había atormentado cada día de su vida, el rostro de su padre. Ana sintió una mezcla de ira y tristeza. No quiero volver a verte, murmuró con lágrimas en los ojos. Pero su padre, como un espectro moldeado por su propio rencor, se acercaba de nuevo. Es tu elección, mi niña. Siempre lo fue. La oscuridad no puede hacerte daño si no le das poder. Pero esos son los secretos que no te atreves a enfrentar. Ana, luchando contra las sombras que se adueñaban de su aliento, supo que tenía que enfrentarse al dolor incrustado en su corazón. Lo que necesitaba era coraje para afrontar su propio pasado, no solo para liberarse, sino para liberar a Diego del peso que sus historias llevaban. No soy tu víctima, gritó, su voz alzándose sobre el murmullo de los recuerdos. La oscuridad pareció detenerse, ofreciendo una pausa que se sentía como una oportunidad. Fue breve, pero le permitió respirar. Las sombras se retiraron unos pasos, como si estuvieran esperando su decisión. Ana se sintió sostenida por una nueva resolución. No puedes atormentarme más. Hoy elijo mi luz, elijo recordar sin ser prisionera. Pero antes de que pudiera tomar un paso hacia adelante, un estruendo sacudió el entorno. Las sombras giraron violentamente, rugiendo, desatándose como bestias enojadas. La figura de su padre se tornó aterradora, su expresión de decepción y desdeño inundando la escena. Tómalo, Ana. No puedes escapar de la verdad. La luz que crees poseer es solo una ilusión, bramó, y la oscuridad pareció acrecentar su poder. En un intento por resistir, Ana cerró los ojos y ancló sus pensamientos a Diego, a sus risas, a su abrazo cálido. Pero la presión era intensa, como si un mar de sombras la empujara hacia atrás, a mundos de dolor que nunca quería revivir. La mujer oscura apareció en el flanco, sus ojos destellaban como brasas. ¿Te atreverías a perderlo todo? La decisión está en ti, volver al silencio de la comodidad o enfrentar la tormenta de tu verdad. Pero recuerda, cada elección tiene sus repercusiones. La risa burlona de la mujer reverberó por los rincones de la oscuridad, mientras Ana comprendía que la lucha apenas comenzaba. Las sombras volvieron a girar, más ferozmente que antes, atrapándola en una vorágine de miedo y confusión. ¿Lucharía por enfrentarse al horror de su pasado y salvar a Diego, o se dejaría consumir por las sombras que siempre la habían perseguido? La incertidumbre era un grillete y, justo cuando comenzó a decidir, otra sombra emergió del abismo. Esta vez, no pertenecía a un recuerdo, era algo completamente nuevo y aterrador. Es hora de despedirte de tus sueños, Ana. Es hora de ver cuán profundo es tu miedo. La oscuridad se aglomeró formando una figura que dio un paso al frente. Ana sintió como su estómago se hundía, pues en el fondo sentía que lo peor aún estaba por llegar. La figura que emergió de las sombras no tenía rostro, pero su forma era alargada y retorcida, como si la propia oscuridad se hubiera dado vida. Ana retrocedió, el suelo bajo sus pies parecía vibrar, resonando con un eco disturbador. Su mente estaba en caos, cuestionándose si realmente podía soportar más. ¿Quién eres?, apenas pudo murmurar, su voz desgastada. Soy lo que tus más oscuros secretos han invocado. Soy la culpa que no puedes esconder y el rencor que no puedes soltar. Vine a demostrarte que la luz que deseas no te pertenece.
Tus heridas son mías ahora, respondió la figura con una voz que era un susurro y un grito a la vez, rasgando el aire como si las vibraciones mismas fueran afiladas. Las sombras danzaron a su alrededor, formando patrones inquietantes. Ana sintió el sudor frío recorrer su frente. Lo que más temía había cobrado vida, y no se detendría hasta consumirla por completo. Basta, gritó, intentando imponerse sobre el miedo que la envolvía. Cada palabra parecía perderse en la negrura que la rodeaba, como si la oscuridad no le diera ningún poder. No soy culpable de nada. Soy más fuerte de lo que crees. La figura se inclinó hacia adelante, una risa macabra emergió de ella, resonando y reverberando en su mente. ¿Más fuerte? Seguirás siendo prisionera de tus recuerdos hasta que enfrentes la verdad. Es hora de que el mundo conozca lo que has ocultado. La ambientación cambió repentinamente, el aire se volvió más denso, como un mar de pesadumbre. Ana se encontró en su infancia, reviviendo el día más sombrío, cuando todo comenzó a desmoronarse. Estaba de pie en la sala de su casa, el eco de gritos y llantos flotaba en el aire. Su madre lloraba, y el rostro de su padre se tornaba cada vez más distante. Déjalo. Vuelve. Aquel lamento pareció resonar desde lo profundo de su ser. Ana quería cerrar los ojos, escapar. Pero la figura delante de ella mantenía su mirada fija, torturándola con la visión que siempre había tratado de evadir. Esto es parte de ti, Ana. Este dolor nunca se irá a menos que lo enfrentes. Nunca podrás proteger a Diego sin antes liberarte a ti misma, dijo la figura mientras las imágenes de su padre abandonándola se entrelazaban como sombras azotadas por el viento. Desesperada, Ana intentó luchar contra las visiones que la rodeaban. Ya no quería ser una niña atrapada en el pasado, sobre todo, no quería que Diego sufriera las consecuencias de sus sombras. Lo haré. Enfrentaré mi verdad, se escuchó decir con más firmeza, la figura rió de nuevo, más fuerte, y las sombras danzaron aún más furiosas. Pero, querida Ana, las repercusiones no son sencillas y no puedes hacerlo sin un sacrificio. Ana sintió su corazón acelerarse ante esas palabras. ¿Qué sacrificio? La inquietud y la rabia comenzaban a entremezclarse en su pecho. Aquella pista oscura no presagiaba nada bueno. Hoy perderás a alguien que amas. Porque la verdad es un precio alto, y sólo así podrás liberarte de mí. Un estruendo retumbó en la penumbra, haciendo vibrar el espacio, mientras sombras comenzaron a tomar la forma de Diego, su rostro feliz convertido en un reflejo de miedo. Ana sintió que el suelo se desquebrajaba bajo sus pies, y una ola de terror la recorrió. No. Esa negación fue un grito de impotencia que resonó, pero en ese mismo momento, la figura extendió una mano hacia ella. Elige, Ana. Acepta la oscuridad o perderás su luz. Mientras la figura esperaba, una nueva bruma oscura comenzaron a emerger, llenando el aire de una presencia aún más sombría. La elección se acercaba, y Ana comprendía que el tiempo se le escapaba, desgastándose como la arena en una hora de cristal. Pero el laberinto de sus cerros, sus secretos y miedos parecía más complejo que nunca. ¿Qué camino elegiría? ¿Y a qué perdería? De repente, una voz familiar, apenas un susurro entre la oscuridad, emergió. Ana, estoy aquí. No me dejes ser a Diego. Las sombras se agitaron, presagiando el inminente desenlace. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, pero, en medio del horror, el eco de la voz de su hijo la ancló a la realidad. No puedo dejarte, gritó, su voz rompiendo el hechizo de la oscuridad. Giró en la dirección de la figura sombría, su determinación surgiendo como un faro en la tormenta. Eres un engaño. No aceptaré perder a Diego. La figura se acercó, su sonrisa retorcida destilando desdén. ¿Y si yo te dijera que eres tú quien decide? Acepta mi oferta, y permanecerás con él, a cambio de tu esencia. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, vibrando con cada palabra. ¿Qué? No. Nunca. Ana sintió el frío del pánico recorrerle la columna, pero no podía rendirse.
He perdido tanto. No puedo perderlo a él también. Pero esto es solo el principio, respondió la figura, su voz crujía como el hielo quebrándose. Las decisiones que tomas hoy determinarán tu futuro. Acepta el dolor o te quedarás atrapada aquí para siempre en la oscuridad. El aire se tornó aún más denso, como si el propio universo la rechazara. Ana cerró los ojos, buscando lo que quedaba de su fuerza. Diego susurró, sintiendo su corazón acelerarse al pensar en él. Las imágenes de su sonrisa, de su risa, todo lo que amaba. En ese segundo, comprendió que no podía dejar que la oscuridad tuviera el control. La figura se alzó. Tienes solo un momento para hacer tu elección y entonces, ocurrió algo inesperado. Algo dentro de Ana se encendió con una luz brillante, pura y verdadera. Recordó las noches leyendo cuentos a Diego, las veces que él la abrazaba diciendo que todo estaría bien. Ese amor incondicional la fulguró. No voy a dejar que me destruyas, gritó con toda su fuerza. Con cada palabra, la luz en su corazón se expandía, desafiando la oscuridad que la rodeaba. Las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose, mientras la figura se tambaleaba ante la fuerza del amor que Ana emanaba. Detente, suplicó, sintiendo que la luz clamaba por liberación. El amor no es suficiente. La sombra replicó, rabiosa. Pero Ana no escuchaba. Diego, ven a mí, extendió su mano hacia la oscuridad, donde la figura de su hijo brillaba tenuemente. Fue entonces cuando la risa malévola de la sombra se volvió un grito desgarrador. Cada vez que Ana pronunciaba su verdad, la sombra se debilitaba. No puedes hacerlo. Pero Ana sintió como su conexión se hacía más fuerte. Yo soy tu madre. Y el amor puede vencer cualquier sombra. Y con él, implosionó un resplandor que iluminó cada rincón de la oscuridad. De repente, la figura se desvaneció en un susurro, mientras las sombras que la rodeaban se dispersaban. No. Se oyó, pero ya era demasiado tarde. Ana sintió que la luz la invadía, llenando la habitación con una claridad cegadora. Diego, ven, gritó, y en ese mismo instante, la imagen de su hijo se acercó, su pequeño rostro iluminado por la esperanza. Él corrió hacia su madre, y Ana lo abrazó con todas sus fuerzas, el amor envolviéndolos en un manto de calidez. Mami, exclamó Diego, y a medida que sus ojos se encontraron, Ana se sintió llena de energía vital. Finalmente, toda la oscuridad se desvaneció, y el peso del horror se evaporó. La casa, el edificio, todo comenzó a ser lo que debía ser, un hogar, un refugio. Se sentaron juntos en un rincón del salón, el silencio profundo pero lleno de alivio. Ana miró a Diego con lágrimas en los ojos. Nunca más, cariño. Nunca más. La experiencia la había marcado, pero ahora sabía que su amor por él era lo más poderoso. Ambos compartieron una sonrisa que iluminó sus corazones. Habían vencido la oscuridad y regresado del abismo. La vida a partir de ahora sería diferente, un nuevo capítulo lleno de luz y valentía. Ana cerró los ojos con gratitud. Había encontrado la fuerza para enfrentarse a sus miedos y proteger a su hijo, y aunque la oscuridad siempre acecharía desde las sombras, ella había aprendido que el amor siempre prevalece ahora, más fuerte que nunca. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Comenta tu reacción y tus teorías sobre el final, porque quiero leerlas todas. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Tu apoyo significa todo.